Bien, tenemos importante información. Seguimos en el panorama político con nuestra compañera Carla Atencio, porque hoy el ministro de Agricultura ha dado unas declaraciones, por decirlo menos, polémicas. El ministro de Agricultura ha dicho lo siguiente: en el Perú no se pasa hambre y hasta en el último pueblo del país se come de forma contundente. Carla Atencio tiene los detalles y las reacciones tras estas declaraciones. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Justamente el ministro Ángel Manero, cuando tuvo su lugar en la conferencia tras el Consejo de Ministros, pues empezó a hablar sobre algunos proyectos que se están realizando para poder, mejorar el ganado en todo el país. Y a razón de ello, comenzó a pronunciarse respecto a un informe de la FAO, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, y a mencionar sobre los 17 millones de peruanos que durante el año pasado, 2023, habría pasado hambre, incluso no haber tenido alimentos en algún momento. Él trató de minimizar un poco estos datos y se pronunció de una manera que podríamos decir al menos controversial. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo. Algunas semanas se publicó un informe de la FAO donde mencionaba que 17 millones de peruanos pasaban por un proceso de inseguridad alimentaria, y algunos titulares decían: hay 17 millones de peruanos con hambre, lo cual era un poco tremendista, ¿no? Porque hay que decir que el mismo informe de la FAO establece categorías de inseguridad alimentaria moderada o inseguridad alimentaria más grave, y lo otro que refiere a la ingesta de una dieta saludable. Lo que tenemos que decir allí es que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Además, el economista Carlos Adriancén también, como pudimos conversar un poco, nos hacía un análisis respecto al informe de la FAO y nos decía que si bien estas cifras podrían ser un poco elevadas y que habría que revisarlas a detalle, hay un tema que es muy importante y quizás no se está trabajando en las políticas públicas para poder hacer frente a estos indicadores de pobreza. Vamos a escuchar un poco cuáles fueron sus apreciaciones sobre esa declaración del ministro Manero. A mí me llama mucho la atención que una persona con experiencia trajinada en el mundo rural, como es el mundo agrario, pueda decir una frase que se presta tanto a la indignación, la preocupación o la confusión. Es que el hambre lo han generado el conjunto de retrocesos de política económica desde Humala hasta Boluarte. Y no están haciendo nada significativo para revertirlo. Las declaraciones son desafortunadas, pero de eso debe responder el ministro Manero. ¿Existe o no hambre en el Perú? Creo que eso es algo que todos podríamos responderlo desde nuestras casas donde estemos viendo esa transmisión. Una desconexión total con la realidad, ¿no es cierto? Por lo que pasan millones de peruanos, sin duda, en nuestro país, y que de alguna manera, si no ve la realidad, si no vemos la realidad, no admitimos la realidad, pues no se pueden cerrar brechas en nuestro país, ni con este tema, ni con el tema de la salud y la educación. Gracias.